Hola a todos. En este video les quiero compartir sobre la neurocuántica. Es un tema que me parece será útil e interesante para ustedes. Les comparto de una vez que este método yo lo usé y se los voy a compartir. Les ayudará a cambiar de adentro, biológicamente, hacia afuera. Porque eso es lo que quieren, un verdadero cambio. Y para un verdadero cambio, hay que cambiar biológicamente. Y eso lo explicaré aquí. Quédate hasta el final, les compartiré el método que vamos a usar para cambiar nuestra biología, viejos patrones o viejos hábitos que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Vamos a desactivarlos y activar nuevos patrones. ¿Qué es la neurocuántica? La programación neurocuántica constituye una poderosa fusión que combina la cibernética, los últimos avances en la neurología y la física cuántica. La combinación entre neurología y física cuántica no es nueva. Fue descubierta por Carl Jung, conjugando sus descubrimientos sobre la mente humana con los del físico austriaco Wolfgang Pauli, uno de los descubridores de la nueva física nuclear cuántica y premio Nobel por sus hallazgos en este campo. El concepto pensamiento sincrónico fue creado por Carl Jung para explicar cómo cierta manera de proyectar la realidad deseada, potenciándola con facultades neurológicas vinculadas a la esencia de las partículas atómicas, puede modificar el entorno físico de la persona, materializando aquello que hasta el momento solo era una probabilidad. La idea de que la conciencia humana puede modificar la realidad tangible que nos rodea es muy difícil de asimilar, y sin embargo ha sido demostrada por la ciencia, que otorgó al fenómeno el término de colapso cuántico. Dicho término fue propuesto para explicar cómo la influencia psicológica premeditada de un ser humano puede incidir sobre las partículas atómicas, materializando una nueva realidad. Whitner descubrió que la conciencia del observador humano actúa en el nivel cuántico, provocando lo que denominó colapso de función de onda o colapso cuántico. En otras palabras, el colapso cuántico puede ocurrir en el momento crucial entre lo que todavía es probable y de repente, cuando la conciencia humana lo percibe, acaba transformado en algo definido y material. Sin embargo, este acto de percepción no se produce por lo común de manera consciente y voluntaria, sino casual. De modo que cabe plantearse la siguiente cuestión: si transformamos la realidad involuntariamente, ¿cómo podríamos hacerlo de manera voluntaria, provocando un colapso cuántico premeditado y consciente para repercutir en todo aquello que deseamos cambiar? La respuesta radica en el pensamiento sincrónico. El Dr. Joe Dispenza, bioquímico norteamericano, autor de una obra sobre la transformación del cerebro, Evolve Your Brain, conocido investigador sobre las vinculaciones entre neurología y física cuántica, declaró en una entrevista que podemos crear el futuro que ahora mismo está en nuestra mente. La realidad irá en dirección a nuestros pensamientos. Y añadió, el pensamiento crea la experiencia y el entorno es una prolongación de la mente. Si cambiamos nuestra mente, nuestro entorno cambiará. ¿Y cómo podemos aplicar la neurocuántica a nuestra vida para crear la realidad que deseamos? Esto lo lograremos rediseñando
y ampliando el mapa del cerebro mediante nuevas conexiones programadas de manera consciente y premeditada. Para ello, hay que desactivar primero los antiguos programas neuronales, los viejos patrones aprendidos, de modo que no interfieran con los nuevos. Es como cuando instalamos una nueva versión de sistema operativo en el ordenador o de un dispositivo móvil. Es necesario desactivar el anterior porque ambos no pueden funcionar al mismo tiempo en la misma máquina. Debemos reestructurar las redes neuronales, desaprender los hábitos que hemos aprendido acerca de nosotros mismos. Hay que reinventarse. Y te has de preguntar, ¿y cómo cambiar los viejos programas mentales por los que ahora necesitas para obtener el resultado que deseas? Los programas mentales erróneos o defectuosos permanecen alojados en la mente subconsciente, a la que no tienes acceso de manera consciente. No sirve con que te digas a ti mismo, a ti misma, que deseas cambiar. Tampoco sirve que te pongas a pensar con mucha fuerza en lo que deseas. Toda esa energía mental no puede traspasar la puerta del subconsciente. Por lo común, solo puedes entrar en tu mente subconsciente cuando sueñas en un estado delta de ondas de cerebro, ya que tu mente consciente ha sido desconectada para que descanse. Entonces, ¿cómo atravesar el umbral del subconsciente permaneciendo consciente y de forma premeditada? Existen varias técnicas para ello, más o menos efectivas y más o menos complejas. Una de las más conocidas es la hipnosis, pero para una parte de los expertos en el ámbito de la neurología, no todas las personas responden a dicha terapia. Otros métodos pueden ser más eficaces, como el pensamiento autógeno, la sofrología y la meditación. Pero penetrar en la mente subconsciente y realizar desde dentro los cambios deseados, desactivando los programas erróneos y activando los nuevos, no es algo sencillo y requiere práctica. El resultado mejora mucho si cuentas con alguien que te guíe durante los primeros intentos. Luego, una vez que aprendas el cómo hacerlo, podrás activarlo, aplicarlo cuando lo necesites y te servirá para toda la vida. La práctica de la programación neurocuántica ofrece resultados tangibles y reales que van más allá de lo imaginable, resultados que modifican la realidad física de la persona. Con esta técnica obtendrás resultados muy brillantes en el rediseño de tus facultades y potenciales, porque ningún futuro está escrito. Cualquier ser humano puede vencer la predestinación que le impone la genética y el azar, alcanzando sus objetivos. Así que quiero compartir con ustedes y qué es la meditación. Es una meditación neurocuántica que nos va a permitir desactivar viejos hábitos o patrones mentales y al mismo tiempo vamos a activar nuevos patrones, nuevas conexiones neuronales de la realidad que deseas. En pocas palabras, dejarás de ser tú y serás alguien nuevo con la práctica y repetición. Te dejaré el enlace de la meditación para que vayas ahora mismo a escucharla en la descripción de este video y en el comentario fijado. Si te gustó el video, regálame un like y te invito a suscribirte al canal. Un abrazo y un saludo para todos.